fonones, en el cual logran reproducir las medidas experimentales reportadas por Hennessy. En la figura A se muestra cómo este modelo sí logra predecir el surgimiento de un tercer pico de emisión. En la figura se muestran los espectros de emisión que están en concordancia con los espectros de emisión reportados por Hennessy. Posteriormente, Arteaga y colaboradores, ya en el 2019, logran reproducir las medidas experimentales reportadas por Tawara para el primer sistema, es decir, un punto cuántico acoplado con una cavidad óptica, mostrando el fenómeno de atracción entre la emisión de la cavidad hacia la emisión del punto cuántico. Qué pena. En la actualidad, Vanegas y colaboradores lograron reproducir los resultados experimentales reportados por Tawara en el segundo sistema, en el cual se consideran los dos puntos cuánticos y la cavidad, ¿sí? Utilizando el mismo mecanismo de interacción fonónico, el mismo mecanismo de interacción radiación-materia mediado por fonones, utilizado por Arteaga. A su vez, este mismo trabajo muestra que el desfase dipolar no da cuenta de la fenomenología reportada en la literatura. Al analizar estos resultados, se puede llegar a la conclusión de que este mecanismo de interacción radiación-materia es un mecanismo intrínseco de este tipo de sistemas de la electrodinámica cuántica de cavidades. Sin embargo, estos sistemas conformados por un punto cuántico acoplado a una cavidad o dos puntos cuánticos acoplados a una cavidad no son los únicos de interés, ¿sí? Actualmente en la literatura, diversos estudios se han enfocado en estudiar una red de microcavidades ópticas al estar acoplados con puntos cuánticos. Un ejemplo de esto es el estudio realizado por Greentree y colaboradores, en la cual se estudia una red bidimensional, de cavidades ópticas acoplados con puntos cuánticos. Es de resaltar que los diferentes sistemas cavidad, punto cuántico, están distribuidos de forma homogénea en todo el cristal fotónico. ¿Alguien va a preguntar? Qué pena. Sí, hay una pregunta. Cuando tú dices sistemas de la electrodinámica cuántica de cavidades, sí, señor. Debe ser muy preciso, porque la electrodinámica cuántica de cavidades básicamente está relacionada con todo tipo de cavidad, y hay cavidades donde, digamos, que son cavidades superconductoras, donde el átomo no está inmerso en un sólido. Y eso es muy importante dejarlo a este nivel claro, porque digamos que los fenómenos que tienen que ver con el efecto de transferencia, de scattering, de las excitaciones de materia producidas por la interacción con la radiación, pues van a estar fuertemente presentes es en los sistemas de estado sólido. Sí, en los sistemas de átomos metidos en cavidades, pues eso se presenta mucho menos. Sin embargo, sí hay un reporte ya muy viejo, como de los años 90, donde miran picos de emisión anómalos también en el caso atómico. Entonces es probable que haya algún tipo de retroceso cuando se da la interacción y que eso cambie las propiedades de emisión. Pero evidentemente en ese mecanismo, digamos, no hay un efecto de red como si lo hay aquí en los sistemas de estado sólido. Entonces es importante dar ese contexto para saber que en estos sistemas, pues ese mecanismo va a ser muchísimo más imperativo que en los otros, ¿no? Bueno, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a continuar, profe. Bueno, en la figura A se puede observar cómo estos diferentes sistemas, punto cuántico, cavidad, están distribuidos de forma homogénea, pues a lo largo de todo el cristal fotónico. Esto al final genera que en cada sitio hayan 3 vecinos cercanos, ¿sí? La figura B indica que el sistema en cada sitio estará conformado por una parte material, en este caso un punto cuántico, que será descrito por un sistema de 2 niveles, el estado base y el estado excitado.
A su vez, la figura B muestra que el sistema estará constituido por una parte fotónica que estará interactuando con la parte material. Los autores de este trabajo inicialmente estudian el sistema en un solo sitio, es decir, un punto cuántico de 2 niveles acoplados a una microcavidad óptica donde solo se puede confinar un modo de radiación electromagnética. Este sistema es descrito por el hamiltoniano James Cummings, en donde omega c es la frecuencia de la cavidad, adaga es el número de fotones confinados dentro de la cavidad, omega x es la frecuencia del punto cuántico, el cual está relacionado con la diferencia de energía entre el estado base y el estado excitado, sigma es el número de excitaciones del punto cuántico, G es la constante de acople, es la constante de interacción radiación-materia, y este último término está relacionado con dos procesos. El primero es la desexcitación del punto cuántico emitiendo un fotón en la cavidad, y el segundo término es la absorción de un fotón confinado en la cavidad para generar una excitación en el átomo. Estos autores encuentran las autoenergías de los estados vestidos para este sistema James Cummings, el cual está dado en términos del número de fotones confinados en la cavidad por la frecuencia de la cavidad, aquí falta una C, perdón, más o menos este phi sub n es la frecuencia de Rabi generalizada para el enésimo fotón, el cual pues tiene esta forma, donde beta es la constante de interacción radiación-materia y este delta es el de tuning, que es la diferencia de frecuencia entre el modo confinado en la cavidad y el punto cuántico. Una pregunta. Una pregunta. Sí, sí, claro. Y esto, una gráfica de un diagrama de dispersión. ¿Qué información física sacamos de ese diagrama? De ese diagrama se puede encontrar cuál es la constante de acople entre la radiación y la materia. No, pero la pregunta que te hago es, tú tienes una línea horizontal y tienes una línea diagonal. ¿Qué energías son esas? Esta es la gráfica que estoy mostrando, profe, acá. Sí, señor, la de la derecha. Tienes una línea horizontal y tienes una línea diagonal. Ok. ¿Qué No, profe, energías son esas? no sé. Qué pena. No sé qué significa. Mira, tú estás definiendo el detuning y te hago la pregunta porque es que, fíjate que no entiendo la gráfica. Sí, señor. Tú tienes la energía en cero. Entonces, la energía horizontal. Entonces, Sí. quiere decir que tú debes estar restando ahí una energía. Si mal no estoy, tú tienes en la parte inferior la energía de los estados polaritónicos, o sea, de los estados vestidos de ese sistema, Sí, señor. que es n más una función que dependa de n menos delta medios, ¿no? ¿Es correcto? Sí, depende de n, sí, señor. Quiere decir que tus energías las estás midiendo con respecto a n omega, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es por qué eso da cero en la mitad, si debería dar n omega. Pues Omega es la cavidad, porque ¿no? Omega es la sí, cavidad. señor. Pues porque ahí no sé, pues es el estado base. Creo que es el estado base, entonces ahí no hay fotón. ¿Cómo que el estado base? No entiendo. Si tienes muchas líneas, ahí están todos los estados, ahí no está solo el estado base. Sí, pero pues el estado que está en cero, se considera que la energía del estado. Pero todas van a cero. O sea, Ok. en tus líneas todas van a cero, Ya veo. asintóticamente a la izquierda y a la derecha. Sí, no, profe, no sé. No sé qué significa. No, lo que pasa es que por eso te lo estoy preguntando, es porque quiero que entiendas cómo estás haciendo la gráfica. Tú estás haciendo la gráfica restándole una energía. Profe, pero Entonces, para cada... qué pena, yo no hice la ¿Perdón? gráfica, está en el artículo. Estoy explicando lo que ellos hicieron. No importa, tienes que entender lo que está ahí. Bueno, señor. Entonces,
lo que están haciendo ellos es que para cada variedad de excitación restan en la energía el n omega. Por eso en el eje vertical te está apareciendo una E menos una energía óptica. La energía óptica es n veces omega. Entonces, si tú a la energía del polaritón le restas n veces omega, quiere decir que todas las energías de todas las variedades las vas a escribir con referencia a cero, ¿cierto? El nivel de referencia tú lo decides. Ah, ok. ¿Vale? Vale, sí, señor. Y entonces lo importante de esa gráfica es que el eje horizontal mide la energía de la cavidad. Sí. Y la línea diagonal te mide la energía de los excitones. O sea, mover el ditunio, mover el delta, es equivalente a mover la energía del excitón. Sí, sí, señor. ¿Correcto? Sí, señor. Una pregunta, Dime. ¿qué diferencia hay entre beta y G? No, son lo mismo, qué pena, solamente que Ah, bueno. son lo mismo, son lo mismo, solamente que es que, sí, se me fue, es Son dos que artículos copié como Sí, el formalismo que como tenemos de un normal con el formalismo que ellos tienen en el artículo, qué pena, pero por eso lo expliqué. Sí, está bien. Listo, ¿continúo? Una pregunta, tú dijiste que en la pronuncia, en la mitad, Dime, profe, qué pena, tú puedes, se entrecortó. en la mitad, tú puedes poner la constante de interacción. ¿Cómo así? No entiendo. De todas esas líneas que hay en la mitad, ¿cuál es la constante de interacción? ¿Cómo saco Pues la constante? con el primer doblete de Rabi, profe, con la diferencia que hay en delta igual a Y cero. no lo puedo sacar de las otras. Sí, también está relacionado, profe, pero usualmente se mide ¿Cómo? con... ¿Cómo está relacionado? Creo que pues al principio es la raíz, G es la raíz del... Está relacionado también con... No sé, profe, la forma exacta no la tengo precisa en este momento. Creo que lo tienes ahí en tu diapositiva, que es no mirar la diapositiva. Ah, ok. Es que si delta es cero, Si delta el cero, término que tienes en la raíz te da G raíz de n. O es una sea, raíz. si estoy en una variedad de excitación distinta, pues debo dividir por la raíz del número de fotones. Ah, ok. ¿Ok? Listo. Sí, señor. Uy, qué pena. Sí, Sí, señor. sigue. Listo. Ellos grafican, profe, estas autoenergías de los diferentes estados polaritónicos para relacionar, el hamiltoniano James Cummings con una interacción de repulsión, ¿sí? Ellos dicen que esto se puede ver cuando incrementa la energía de separación con respecto al número de fotones. Lo que yo entiendo, es decir, o en otras palabras, la distancia que hay entre las autoenergías va aumentando a medida que el número de fotones aumenta. Correcto, así es. Eso es la expresión que tienes ahí abajo, ¿no? Ah, ok. Sí, Si señor. n es más grande, y la función k crece. Sí, señor. Listo. Bueno, posteriormente, pues ya se desea estudiar el sistema completo, global. Y para esto se utiliza el hamiltoniano James Cummings Hubbard, que es este de acá, en donde el primer término hace referencia al hamiltoniano James Cummings en cada sitio, ¿sí? El segundo término describe un proceso de tunelamiento donde este K sub IJ son las frecuencias de tunelamiento, pero aquí está definido solo para los primeros vecinos. Es decir, más allá de los primeros vecinos, este coeficiente será 0. Mu sub, ¿Y cómo así que tienes un tunelamiento? ¿Eso qué quiere decir? perdón, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un fotón en una cavidad, existe una probabilidad de que este fotón tunele hacia otra cavidad, es decir, como que haga un salto, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso?
Eso puede pasar debido a la proximidad que hay entre las diferentes cavidades. Pero, ¿qué tiene que ver la proximidad con que pueda pasar o no pueda Porque pasar? las funciones de onda de esos fotones se solapan. Tengo Pero entendido entonces que eso no es una cavidad, ¿sí? Porque si en una cavidad se supone que tienes confinamiento de la radiación. Entonces, ¿cómo así que se solapan las funciones de onda? sí, profe, pero... A ver, 5 segundos, profe, yo pienso. Para eso es. Mm. Pero, profe, pues digamos, los espejos de la cavidad no son perfectos. Entonces, Correcto, correcto. existe una probabilidad de que haya una fuga de fotones de la cavidad. ¿Y cuánto vale esa probabilidad? Esa probabilidad, eso está relacionado con el coeficiente, con el factor de calidad de la cavidad. Creo ¿Qué es el, que es, eh, que qué es, es el- que es Q sobre kappa, creo. pero, no, que Q es el factor de Eso es calidad. ¿sobre qué? No me acuerdo. Omega sobre capa, ¿no? Sí, señor. Omega de la cavidad sobre capa. Pero bueno, y entonces, ¿de qué orden es en una cavidad típica de estas? Ok. Usualmente puede ser uno o dos órdenes de magnitud menor a la constante de acoplamiento entre la interacción radiación-materia. ¿Y eso qué valor tiene? Mm, Típico. No, profe, no sé un valor así preciso, exacto. En alguna unidad, no sé. Ok, eso es del orden de los microelectronvoltios. ¿Ok? Microelectronvoltios, listo. Microelectronvoltios. Listo, 10 a la menos 6 electronvoltios, correcto. listo. Bueno, entonces continúo, profe, qué pena. ¿O alguna otra pregunta? Bueno, Yo tengo un. dime, Camila. Ese KIJ es como la constante de tunelamiento, ¿cierto? Sí. Es la frecuencia de tunelamiento entre las diferentes cavidades. Sí. ¿Y de qué depende ese K? SK, pues, va a depender del número de vecinos cercanos y de la distribución que tengas entre las cavidades, es decir, las distancias que hayan. ¿Sí? Si las distancias están, pues si hay una mayor distancia, pues obviamente este coeficiente va a ser muy pequeño. Y depende también del contraste entre los índices de refracción. Ok, sí, señor. O sea, realmente el factor más determinante es cómo es la transmisión de una cavidad a otra y eso pues se lo da a uno, cómo es la constante de el índice de refracción. Sí, pues yo no Acuérdense que sé. esto es un cristal fotónico, ¿no? Entonces, como cristal Sí, fotónico, el índice de refracción efectivo dependerá de qué tantos huecos hayan alrededor. Entonces, si la cavidad tiene un índice de refracción porque está hecho con el material que tienes ahí para construir los defectos, en los alrededores el índice de refracción será más bajo porque tienes más huecos de aire, ¿no? ok, Entonces perfecto. tienes un contraste en los índices de refracción y eso es lo que hace que haya ley de Snell de refracción, ¿no? Además de la periodicidad, ¿no? Ok. Aquí mu hace referencia al potencial químico que está relacionado con el ensemble gran canónico de la mecánica estadística. Y este último, y este n es el operador número de excitaciones, que es el número de fotones dentro de la cavidad más el número de excitaciones del punto cuántico. ¿Sí? Los autores, para disminuir el problema, para acotar el problema, utilizan una aproximación de campo medio, esta que hay acá, ¿sí? En donde relacionan estos valores esperados con un parámetro de orden, ¿sí? Entonces, al ¿Y utilizar... por qué es necesario? Dime. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es necesario un campo medio? ¿Por qué no deja los operadores tal cual? Profe, porque pues tengo entendido que el problema es bastante grande, porque se considera que el número de sistemas punto cuántico cavidad
tiende a n. Tiende a n, pero n es finito, ¿no? Pues n es muy grande, sí señor. N es grande. Ok, entonces estás pensando en un problema grande. ¿Y eso qué tiene que ver con el campo medio? Que el campo medio lo que hace es que ya no vamos a tener productos de dos operadores o de pares de operadores, sino que vamos a tener valores esperados por operadores. Es decir, estos valores esperados van a ser un número. Entonces esto ayuda a, digamos, a no estudiar, bueno, a simplificar las correlaciones del sistema. ¿Y cómo así que correlaciona? O sea, estás haciendo una Sí, aproximación. señor, es una aproximación ¿Y de teoría de campo consiste medio. y en qué consiste la aproximación? Pues como te digo, profe, ya no van a haber parejas o pares de operadores, sino que van a ser sumas o restas entre un operador, digamos, por un coeficiente, y al final pues va a haber un número. Pues, Sí, vas, pero está bien, tienes una equivalencia matemática ahí, pero ¿qué implicación tiene eso? O sea, ¿qué es lo que estás despreciando? ok, ok, ok. Aquí en las teorías de campo medio, pues tengo entendido, profe, qué pena si me equivoco, se desprecian las correlaciones a segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Creo que en este caso serían procesos a dos fotones. Te lo pregunto porque es que tú en esa diapositiva en realidad no estás diciendo que es el campo medio. O sea, No, estás no, señor, solamente. poniendo una propiedad que le quieres poner al operador a sub y daga a sub j, pero no estás diciendo que es el campo medio. Bueno, yo te lo voy a explicar muy rápidamente. Ok, sí, señor. El campo medio surge de la siguiente necesidad. Cuando tú vas a calcular observables físicos de un sistema, vas a tener valores esperados de multiplicaciones de muchos operadores. Y eso en general es difícil de calcular. Entonces, hacer una aproximación de campo medio es presuponer una relación de factorización de los valores esperados en órdenes más pequeños de multiplicaciones de operadores. Por supuesto, el campo medio de más bajo orden es cuando tienes dos operadores y entonces tratas de convertir ese valor esperado de dos operadores en valores esperados de un solo operador. Entonces, claro, la relación que tienes ahí, que la estás escribiendo para operadores, se ve su poder, digamos, si yo tomo el valor esperado al lado izquierdo y al lado derecho, y entonces me doy cuenta de que de esa relación va a haber una factorización que, si tú te das cuenta, básicamente te cancela un término de los que tienes al lado derecho y finalmente entonces tendrías una cosa que te va a decir que estás diciendo que el valor esperado de A sub I daga A sub J corresponde al valor esperado de A sub I daga, perdón, de A sub I, A sub J sin daga y A sub I daga, el valor esperado de cada uno de esos por separado. Es decir, que lo que uno está diciendo realmente es que las reglas de conmutación, que es lo que determina las famosas correlaciones, no se están teniendo en cuenta. Ojo con eso. O sea, Ok. si fuera a calcular A sub I daga A sub J, tengo que tener claro que no es lo mismo tener A sub I daga A sub J que A sub J A sub I daga. Sí, es verdad. Porque como son operadores de partículas indistinguibles, pues es evidente que ellos no van a conmutar. Entonces, cuando tomo el valor esperado, fíjate que si lo tomas al lado izquierdo y al lado derecho, el valor esperado, lo que tienes ahí en valores esperados, sale de ese valor esperado y queda actuando solo sobre los operadores que tienes ahí individuales. O sea, te quedaría valor esperado de A sub I daga por valor esperado de A sub J, más valor esperado de A sub J por valor esperado de A sub I daga. En ese momento ya esos son números, entonces eso conmuta. Y en el último tienes menos valor esperado de A sub I daga por valor esperado de A sub J. O sea que uno de ellos se cancela y queda el otro,
por lo tanto lo que estoy diciendo es que el valor esperado del producto de los dos operadores lo escribiste finalmente como el valor esperado del primero por el valor esperado del segundo. Es decir, que los efectos de la no conmutación realmente no los tuviste en cuenta. Entonces, en ese sentido, es que estás diciendo que las correlaciones que son consecuencia de la no conmutación de los operadores, pues no van a aparecer cuando estás tomando la aproximación de campo medio. Ok, profe. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, bueno, al aplicar esta aproximación que el profe pues aclaró y considerando que estos valores esperados están relacionados con un parámetro de orden, cuando se utiliza este procedimiento sobre este hamiltoniano James Cummings Hubbard, entonces se puede encontrar un hamiltoniano. Despacio. ¿Cómo hace que un parámetro de orden? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, un parámetro de orden, sí, ¿verdad? Pues no sé, profe, pero creo que permite definir algunas características del sistema. Pero ¿cómo así que algunas características? Esa respuesta responde a cualquier cosa. Sí, no, profe, no sé en realidad qué es un parámetro de orden. Bueno, para los que estuvieron en el curso de transiciones de fase, eso debe ser muy familiar, ¿no? Y es que cuando uno tiene un sistema físico, estadísticamente, el sistema debe ser infinito para tener transición de fase. Entonces, primero que todo, el Bose-Hubbard es un buen sistema candidato a una transición de fase porque su dimensión es infinita. Ahora bien, ¿qué es lo relevante de eso? Una transición de fase cuántica, que es la que nos interesa acá, tiene que ver con que el estado cuántico, o sea, la función de onda típica de tu sistema, cambia sus propiedades fundamentales. Es decir, vas de una configuración a otra configuración de la que no se puede ir suavemente. Es decir, tienes que tener un salto discontinuo de derivada de segundo orden en observables del sistema. En particular, cosas como el calor específico son prototípicas para mirar la transición de fase. Entonces, cuando tú estás utilizando un modelo, digamos, que tenga que ver con un sistema cuántico, siempre te tendrás que preguntar, bueno, ¿y qué tipo de funciones de onda, qué tipo de estados puede tener accesibles el sistema como colectivo? Ya no por sitio individual, sino el sistema como un todo. Y entonces tienes dos fases ahí que estás mencionando en tu diapositiva, que son fases de naturaleza cuántica. El sistema puede comportarse como, a nivel global, como cavidades independientes, y lo que pasa en una cavidad no tiene que ver con la otra, y entonces ahí decimos que tenemos una fase de Mott o de aislante de Mott, y luego tenemos otra fase en donde todas las cavidades están transfiriendo información entre ellas, y entonces este estado global colectivo también, fruto de todas esas conexiones, pues forman un estado superfluido haciendo referencia a esa idea de que todo está pasando de cavidades a cavidades, y entonces ese es otro tipo de estado. Entonces, una de las cosas que a uno le interesa es, en términos de los parámetros característicos del sistema, mirar cómo yo puedo controlar vivir o en una fase de Mott o en una fase superfluida, ¿no? Sí. ¿Vale? Bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, al aplicar esta aproximación de campo medio y al relacionar este valor esperado con este parámetro de orden, al aplicar esto sobre un hamiltoniano James Cummings Hubbard, se puede obtener este hamiltoniano pues, con una aproximación de campo medio, en donde el primer término es el hamiltoniano James Cummings para cada sitio. Este Z es el número de vecinos cercanos, es decir, si nos vamos aquí a la gráfica A, sería 3. Kappa es esta frecuencia de tunelamiento que se va a considerar constante
para los diferentes, para cada sitio. Phi, pues es el parámetro de orden, y mu, pues es el potencial químico que también se va a considerar constante, pues a lo largo de cada sitio. Y este último término de acá, pues es el operador número de excitaciones. Bueno, este parámetro de orden, pues como decía el profe, nos permite definir como diferentes estados o características del sistema. En este caso, cuando este parámetro de orden phi sea igual a 0, va a representar, o se dice que el sistema está en una fase mod. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende como que el número de excitaciones en cada sitio se va a mantener fijo. Otra forma también de entender la fase mod es que las repulsiones, esta interacción repulsiva en cada sitio va a dominar a la tasa de tunelamiento existente en el sistema, ¿sí? Cuando este parámetro de orden es diferente de 0, entonces se dice que el sistema está en una fase superfluida. Es decir, esta constante, estas tasas de tunelamiento van a superar esta repulsión en cada sitio. O también se puede decir que el número de excitaciones del sistema pues varía. Bueno, estos no me autores... quedó claro. Dime. ¿Quién es el parámetro de orden? ¿Quién es phi? ¿Quién es phi? Sí. O sea, en ese hamiltoniano de campo medio, pusiste phi, pero no dijiste quién es phi. ¿De dónde salió phi? O sea, pasaste por encima rápidamente de eso. Ah, profe, no, sino que es que mira, ellos utilizan esta aproximación de campo medio y relacionan estos diferentes valores esperados de estos operadores, ¿sí? Con el parámetro de orden, ¿sí? Entonces, al aplicar esta aproximación sobre este hamiltoniano de acá, ¿sí? Que en donde se ve, pues se ve más que todo aquí donde se ve este segundo término del tunelamiento. ¿Quién es phi? No, profe, no entiendo. O sea, phi es el valor esperado de asumir. Sí, señor. Pues así es como está en el artículo, sí, señor. Sí, correcto. Pero y entonces, por ejemplo, el valor esperado de Azuidaga, ¿qué se hizo? Ah, eso al final creo que se puede observar aquí como en este módulo, profe. En este módulo cuadrado pues de phi. ¿Y por qué, por ejemplo, el que tiene Azuidaga y Azui, eso no tiene módulo asociado? O sea, yo entiendo que los dos, perdóname, yo entiendo que los dos que tienes allá asociados en tu aproximación de campo medio provienen de ese producto de operadores, pero digamos, al hacer la deducción, ¿dónde quedó la información de cada cosa? Ah, pues, profe, así, ¿verdad? No sé, porque no he hecho la deducción. Eso es un trabajo que tengo que realizar. Por ahora, lo que hice, profe, fue una revisión bibliográfica para poder plantear el problema para la tesis, el proyecto de tesis. Luego. Pero, una pregunta, ¿es módulo de phi cuadrado o es módulo de phi al cuadrado? Pues, si quieres... No. Te estoy preguntando para que me lo interpretes. Ah, ok. Tú tienes ahí en el hamiltoniano tienes zk por módulo de phi al cuadrado y no tienes le estás sacando el módulo a la función phi cuadrado. Y yo creería que lo que debe aparecer es el módulo de phi elevado al cuadrado, que es diferente, ¿no? Sí, claro, profe, es diferente. ¿Pero qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es el correcto? ¿Ese que tienes puesto o el que te estoy diciendo? El que tú me estás diciendo, profe, es el... Pues, o sea, es módulo de phi elevado al cuadrado. Sí, profe. Es el módulo de phi elevado al cuadrado. Ok. Bueno, estos autores, digamos que quisieron también calcular algunas propiedades del sistema, entonces se dieron a la tarea de encontrar el estado base del sistema. Entonces, para encontrar el estado base del sistema, ellos quieren
encontrar la energía, pues la energía del estado base en función de este parámetro de orden. Y para eso ellos utilizan pues el siguiente procedimiento, ¿sí? Entonces ellos lo primero que hacen es obtener los elementos de matriz. Perdón, devuélvete, por favor. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre módulo de phi cuadrado y módulo de el cuadrado del módulo de phi? ¿Cuál es la diferencia? Tú me estás diciendo que sí, que no es lo mismo. Quiero saber si entiendes cuál es la diferencia. Pues yo sé, profe, que son diferentes. Sí, por ejemplo, la variancia se define de esa forma. Pues mirando la diferencia que... Pero phi es un número complejo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre módulo de la función phi al cuadrado y módulo de phi elevado al cuadrado? Bueno, que el módulo de phi al cuadrado es un número real, mientras que este que está ahí puede ser complejo. Y este parámetro de orden No, este que está ahí también es real, porque es un módulo de una cantidad y el módulo siempre es real. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Date cuenta, si tú calculas phi cuadrado, es a más ib por a más ib, y a ese producto le sacas el módulo, que es diferente a coger la función phi y multiplicarla por su conjugado, que es el módulo de phi al cuadrado. Entonces, como lo estás diciendo ahí, lo que estás diciendo es, yo tengo a más ib por a más ib, y a ese complejo que sale de ese producto le sacas el módulo, que es la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado. Y si tú tienes el módulo de phi elevado al cuadrado, es colocar phi por phi conjugado, que es a más ib por a menos ib. O sea, son cosas diferentes, completamente diferentes. Ok. ¿Vale? Okay. Vale. Vale, sí, señor. Alejandro, yo tengo una pregunta, qué pena. Dime. Tú estás diciendo que tu parámetro de orden en este sistema es el valor esperado del operador aniquilación de fotones en el sitio I. Entonces la pregunta es ¿por qué eso no depende del sitio? Es decir, tienes ahí valor esperado de A sub I. La cuestión es ¿cuál I? O no importa. ¿Qué estás asumiendo ahí para poder decir que ese parámetro de orden depende de un I? Que tú no lo fijas. Ah, ok, ok. No, no lo sé. Pues ellos así definen este parámetro de orden en el artículo. Sin embargo, no sé, tal vez digamos que las características de cada sitio sean las mismas. No, no, pues porque así es como lo consideran. Pero yo tengo una preocupación adicional y también está relacionado con lo que está preguntando Andrés. Y es, tú hiciste campo medio, pero el término de mu por n no tiene el campo medio. Sí. Ahí tienes, ahí daga por ahí. ¿Y eso por qué? Si tú estás diciendo que todos los productos correlacionados de operadores los vas a factorizar como lo dijiste arriba. Ah, ok. Sino que es que, pues ellos sí. ¿Qué falta decir? No, no falta ese, profe. No falta ese. Ellos siguen, pues yo estoy viendo en la literatura que ellos siguen este mismo procedimiento de otros artículos en donde utilizan hasta... Está bien lo que estás diciendo. Lo que te estoy diciendo es que quizás es que no has entendido completamente lo que estás haciendo. O sea, la expresión de arriba es una expresión que vale para A sub I distinto de A sub J. Ah, ok. Sí, eso es necesario. Por eso abajo no lo hace. O sea, y es lo que te está preguntando Andrés. Te dice cuáles son los I's y qué relación tiene con los J's. Sí, profe. No sabía. Gracias por aclararlo, profe. No sabía. A eso estamos, Jorge. Gracias, Alejandro. Andrés. Sigue, Diferentes. sigue.
Listo, continúo. Ok. ¿Sí? Ok, bueno, posteriormente entonces ellos siguen este procedimiento mostrado aquí en la parte derecha de la diapositiva, eh, bueno, el cual consiste primero que todo en encontrar los elementos de matriz del hamiltoniano con la aproximación de campo medio en esta base de acá, ¿sí? Luego truncan tanto la base, truncan en los estados, la base, y diagonalizan la matriz para identificar el valor más bajo en la energía. Posteriormente aumentan este número de estados para ver si se presenta una convergencia en este valor mínimo de energía. Finalmente, ellos minimizan esta energía con respecto al parámetro de orden para diferentes valores pues de coeficientes de tunelamiento, frecuencias de la cavidad, asintonías, para obtener un diagrama de fase en T igual a 0. Es de resaltar que este procedimiento es análogo al método variacional de Gutzwiller, ¿sí? En la parte izquierda de la diapositiva se muestran los primeros términos de este hamiltoniano diagonal, que es diagonal por bloques, perdón, que es de este hamiltoniano que es diagonal por bloques, en donde estos bloques tienen la forma diagonal de un hamiltoniano James Cummings normal. Sin embargo, acá está presente este parámetro de orden. También cabe resaltar que a medida de que... No, pero aquí hay una cosa que no entiendo. O sea, si Bien. este problema está definido por bloques, como lo estás diciendo, ¿por qué aparecen términos que conectan los bloques? O sea, en realidad ese no es un hamiltoniano diagonal por bloques. Entonces la pregunta es, la interpretación física no la puedo hacer parcialmente con lo que tengo en los bloques de la diagonal. Sí, sí, claro, profe. Sino que es que hay que, pues cabe resaltar que este parámetro de orden se encuentra por fuera de la diagonal, profe. ¿Sí? Entonces, Entonces, ¿cómo interpretas una matriz si la matriz, o sea, yo puedo interpretar características físicas de una matriz por bloques si los bloques, valga la redundancia, que están conectando los términos no diagonales son ceros, pero como no son ceros, yo no puedo decir nada de esos bloques. ok. ¿Y qué es un método O sea, de Gutzwiller? ¿Aló? Sí, preguntaba qué era el método variacional de No, Gutzwiller. profe, no lo sé. No sé en qué consiste ese método variacional en especial. ¿Qué es en general un método variacional? Mm, ¿Qué es un método variacional? ¿Cuándo se usa en mecánica cuántica un método variacional? No, profe. No sé. No sé. En mecánica cuántica nunca viste métodos variacionales para resolver problemas de... Sí, profe, pero no me acuerdo. Ah, ok, bueno, vale. ¿Alguien iba a hacer una pregunta más? Creo sí, que no. profe, yo. O sea que en esa forma que tienes del hamiltoniano uno puede ver que si está en la fase de aislante de Mott, ahí sí puedes tener la información de tu sistema en uno de esos bloques, de esos subbloques que se forman en el hamiltoniano, ¿cierto? O sea que tienes Sí. que la información, digamos, la información por sitio de tu sistema se desacopla. Eso es lo que está diciendo el profe, sí, que al final las dinámicas se vuelven como individuales. Las dinámicas de por sitio se vuelven individuales. Ya.
Bueno, recordar que un método variacional es un método donde cuando uno no tiene idea de cuál es la solución de la función de onda para describir el estado base, entonces uno pone una función arbitraria que herede algunas de las simetrías del problema, le deja unos parámetros libres y luego hace unos procesos de minimización donde adapta la mejor función de onda que cumpla con las características del problema, ¿cierto? Entonces, digamos, es un método aproximado también que tiene que ver con que no, hay un desconocimiento de la solución exacta, ya porque sea muy difícil de encontrar o porque hay algún tipo de dificultad. Entonces uno consigue una función de onda que generalmente está relacionada con un problema parecido y entonces en esa función de onda deja algunos parámetros libres y hace minimización con respecto a esos parámetros y pues eso le da una idea de la función de onda. Ok. Ok. Bueno, para continuar, se tienen como el resultado más importante de ese artículo, que se puede ver en la gráfica de la izquierda, en donde el cual muestra como un diagrama de fases, en la cual phi pues es el parámetro de orden. Cabe recordar o resaltar que si es 0 está en una fase mod, ¿sí? Es decir, estas regiones de acá son mod y se conocen como los lóbulos mod. Y cuando este phi es diferente de 0, entonces se presenta una fase superfluida. Digamos que esta superficie que está definida, que está caracterizada por este color blanco, es donde se puede presentar la transición de fase, ¿sí? Estos autores también quieren estudiar el efecto del detuning, de la sintonía, en este diagrama de fases. Y ellos logran encontrar de que sí tiene una aplicación muy relevante, pues sí logra modificar bastante estos diagramas de fase. Bueno, hasta aquí es como la revisión bibliográfica que he hecho, ¿sí? Y ahorita pues voy a mostrarles como los objetivos que tengo presupuestados o que hasta el momento están presupuestados para el proyecto de tesis, ¿sí? Entonces, como objetivo general sería estudiar los efectos de la interacción radiación-materia mediada por fonones en un sistema tipo James Cummings-Hubbard. Como objetivos específicos está la caracterizar la influencia que tiene el acoplamiento mediado por fonones en los diagramas de fase superfluido mod presentes en el sistema. Analizar teóricamente si la interacción radiación-materia mediada por fonones da origen a nuevas fases cuánticas en un sistema James Cummings-Hubbard y estudiar la dinámica cuántica de un sistema James Cummings-Hubbard que involucre mecanismos de pérdidas y ganancias mediante el formalismo de Limland. Profe Herbert, ¿qué te parecen esos objetivos? Pues los miro con preocupación, porque el primer objetivo, a ver, hay una cosa que hay que entender. Una transición de fase, uno la caracteriza es en un sistema hamiltoniano, Sí, no, sí. no en un sistema abierto. Entonces, cuando tú me dices caracterizar la influencia que tiene el acoplamiento mediado por fonones en los diagramas de fase superfluido mod presentes en el sistema, ya quedo preocupado, porque me estás hablando de un sistema que es disipativo y que ahí vas a ver transiciones de fase. Sí, profe. Entonces no entiendo eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, profe, qué pena. Digamos que yo ya había hablado con el profe Edgar, pues de los objetivos, ¿sí? Y él me estuvo comentando que como los mecanismos de interacción fonónica conservan variedad, entonces se puede hacer ese estudio del efecto que tienen los mecanismos de interacción fonónica. Pero ¿en qué sentido? No en el sentido de un diagrama de fase. O sea, okay, si tú quieres okay. cosas como lo que ha hecho Santiago, lo que ha hecho Juan José, Sí, señor. tú tendrías que ponerle apellido a eso. O sea, diagramas de fase solo funcionan para un sistema hamiltoniano. Ok. Entonces, en principio tú no vas a poder obtener diagramas de fase de ahí.
Símetro y disipación. Así la disipación conserve variables de excitación, pero es disipación. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el apellido que yo le sugiero a todos estos objetivos Sí, señor. es el de diagramas de fase dinámicos, que es ¿Diagrama? lo que hemos hecho. Sí, diagramas de fase dinámicos o Listo. transiciones de fase dinámicas, que son distintas a las transiciones de fase termodinámicas. Entonces hay que Listo. tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, señor. Sí, señor. Luego dices, analizar teóricamente si la interacción radiación-materia mediada por fonones da origen a nuevas fases cuánticas. Entonces, ahí también hay que tener cuidado. Entonces, hay que decirlo en el sentido de una transición de fase dinámica en un sistema de James Cummings. Ahí falta una S, Howard. Gracias. Luego dices, estudiar la dinámica cuántica en un sistema James Cummings Howard involucra mecanismos de pérdida y ganancia mediante los formalismos de Littler. Entonces, hay una cosa interesante, ¿cierto? La dinámica de la que habla el tercer punto no tiene que ver nada con la dinámica asociada a las transiciones, que son las del punto 1 y 2. Entonces, porque una cosa es resolver en el tiempo y otra cosa es cuando se habla de una fase, una transición de fase dinámica, que a lo que hace referencia es cómo cambian las propiedades del sistema en función de los parámetros característicos del sistema, pero eso no tiene que ver nada con el tiempo. Entonces sí me parece que deberías, en principio, aclararlo con Edgar para que no vayas a tener dificultad en el cumplimiento de esos objetivos. Bueno, señor. Sí, yo voy a hablar ¿Vale? entonces con el profe. Listo, profe. Y pues lo otro pues, es la metodología, profe. Que, Sí, por Una pregunta, qué pena. dime. ¿Cómo piensan abordar el problema, en este caso, del sistema con muchos sitios? O sea, ¿cuál es la técnica? ¿Van a hacer campo medio? Campo ¿O medio. van a Vamos hacer... a hacer campo medio al hamiltoniano y a la ecuación maestra. Ya, ok. Sí, es que eso es lo que está acá. Bueno, pues en la metodología, pues lo que se tiene pensado hasta ahora es que se va a dividir en dos, como dice el profe. Una, perdón, ¿y cómo se le hace campo medio a la ecuación maestra? no, profe, pues hay varias cosas que tengo que aprender. Pero pues eso fue lo que me dijo el profe Edgar. No, es algo que no es lo que Edgar está diciendo, porque uno no le hace campo medio a la ecuación maestra. Uno le hace campo medio al hamiltoniano y con ese hamiltoniano trabaja, pero eso no es hacerle campo medio a la ecuación maestra. Ah, ok, profe. Entonces me expresé mal. Ok. Entonces, tu metodología, ¿cómo pensaste hacer la metodología? Esto Pues para todos y todas. Cuando uno hace la metodología de un proyecto, tiene que ser claramente el desarrollo de los objetivos, es decir, tiene que estar correlacionado con el desarrollo de los objetivos en términos de las técnicas estándar teóricas que se utilizan para el alcance de esos objetivos. Entonces, cuéntame cómo hiciste la metodología. Pues teniendo en cuenta que dividimos el estudio desde los objetivos en dos, cuando solamente se quiere estudiar al principio, o bueno, van a haber dos ramas en donde solamente se va a estudiar el James Cummings Hubbard con la interacción de la radiación, los mecanismos de interacción radiación-materia mediada por fonones, ¿sí? Eso es una rama, una corriente, y la otra corriente es considerar el hamiltoniano James Cummings Hubbard con los mecanismos de interacción fonónica y los diferentes canales de coherentes, ¿sí? Entonces, en ambos se piensa obtener la ecuación maestra del sistema, solucionar la ecuación maestra aplicando una aproximación de campo medio y calcular pues, los diagramas de fase que ya serían dinámicos y utilizar algún método variacional, todavía estamos por definir cuál, para encontrar la energía y el estado base del sistema. Esto es por ahora, ¿no? Mientras pueden surgir nuevas cosas.
Entonces, fíjate que en la primera parte, ¿cierto? Tú no estás hablando de hamiltonianos, que es por donde uno debería arrancar, ¿no? O sea, yo a la metodología diría que primero hay que obtener el hamiltoniano para el sistema específico. Y luego de eso, ¿cierto? Mirar qué predicciones tiene el sistema sin los fonones, ¿no? Y luego decir que se va a incorporar el mecanismo fonómico y ahí hay que decir que se va a hacer un análisis de esas fases, pero en el sentido que decíamos, dinámico. Porque, vuelvo, insisto, o sea, en un sentido riguroso, ante cualquier jurado de esta tesis, ellos van a pedir la claridad de la diferencia entre una transición de fase cuántica genuina y lo que ocurre en un sistema abierto. Entonces, eso hay que decirlo de una manera completamente clara. ¿Okay? Bueno, señor. Yo sugeriría que ahí se hable de las técnicas, ¿no? Que no están explícitamente colocadas. Por ejemplo, las técnicas de cumulantes y de la coalescencia, todos los conceptos que se han venido desarrollando con Santiago y con Juan José. Entonces, creo que hay que fortalecer eso un poquito en torno a que esos objetivos que enunciaste anteriormente se puedan cumplir. Sí, señor. Muy bien. Listo, profe, y ya pues eso era, Okay. era todo. Bueno, muchas gracias por tu seminario. Ahí te pongo una serie de recomendaciones para que las empieces a implementar. Juan Pablo, ¿quién continúa en otros días? Dentro de 8 días tenemos la defensa de tesis de Julián Mateus, a las 2 de la tarde el viernes. Y en 15 días tendríamos a Camilo y a Camilo y a Luisa. Juan Pablo, a Camilo y a Luisa, que no te escuchamos. A Camilo y Camilo y Luisa, pero no dentro de 8 días, porque dentro de 8 días es la defensa de tesis de Julián. Julián Mateus. ¿Sí? En 15 días, Camilo Gómez y Luisa María. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si hay alguna inquietud, algún comentario. Pablo, entonces yo expongo el 26. Sí, se mueven todos por la defensa dentro de 8 días. Ah, listo. Gracias. Todos se mueven. Listo. Bueno, entonces yo le agradezco a todas y todos el haber participado del seminario de hoy y entonces nos estamos viendo dentro de 8 días en la defensa de nuestro estudiante Julián Mateus. Que tengan una feliz tarde, que pasen un buen fin de semana, síganse cuidando mucho y estamos hablando, ¿vale? Muchos saludos. Herbert, yo te puedo escribir un correo para que me des una pequeña asesoría en lo que va a ser mi presentación. Sí, claro que sí. Claro. Listo, gracias. Ya te estoy escribiendo, gracias. Vale, hasta luego, gracias. Feliz tarde, que les vaya muy bien.